Vamos a concluir con esta presentación. Estamos concluyendo esta mesa y afortunadamente todo el evento que ha sido, creo que de lo más enriquecedor. Vamos a escuchar a Marcia Seide con antroponimia, diáspora y migración. ¿Sí nos escucha? Sí, está marcado en rojo el micrófono. Sí. ¿Ya nos escucha, Marcia? Sí, ahora me escuchan también, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, pues vamos a entonces, empezar con tu presentación. sí. Adelante. Entonces yo voy a hablar sobre los nombres que tienen en Brasil los descendientes de lituanos. Voy a hablar de los nombres y de los apellidos. Adelante. Y la primera cosa que quiero decir es cómo los migrantes están en una posición intermediaria, porque principalmente hablando de la primera generación, las personas que migran se quedan divididas, se quedan entre el país de origen y el país de acogida. Entonces, cuando nacen los primeros hijos de una pareja, que es una pareja de migrantes, hay algunas alternativas que los padres pueden o no saber de ellos, o sea, puede ser algo incluso inconsciente, pero en teoría, cuando nace un hijo o nace una hija en el nuevo país, los padres pueden elegir por identificarlos a los hijos con las dos identidades o atribuirle al hijo o a la hija ninguna de las dos identidades. Se puede elegir identificarlos con el país de acogida o entonces se puede elegir por el país de origen de los padres. O sea, es un conflicto la elección de un nombre para la primera generación. Sin embargo, también hay que pensar en la segunda, en la tercera, en las generaciones siguientes. Para las generaciones siguientes, hay la elección por mantener o no mantener lo que los padres eligieron para sí. Y esto es una cuestión muy importante cuando se habla de los descendientes de lituanos en Brasil, porque ya hay los bisnietos y nietos de los primeros migrantes lituanos, o sea que se puede ver el ciclo completo. Adelante. Aquí hay la ubicación de Lituania en Europa. Lituania es un país pequeño. Adelante, ahora yo voy a mostrar las fronteras. Entonces, Lituania al norte hace frontera con Letonia, al sur con Kaliningrado, que no hace muchos años está bajo el dominio ruso. Hace un poquito de frontera con Polonia y también con Bielorrusia. Adelante. Yo voy a hacer ahora una breve comparación entre la lengua lituana, la lengua portuguesa y la lengua española. Entonces, en la lengua española tenemos Pedro me ve. Y en la lengua lituana hay la declinación. Entonces, el nombre Pedro, en el caso nominativo singular, es Petras. Entonces, Pedro me ve en lituano es Petras mane mato. Ya si tengo una frase como veo a Pedro, entonces Pedro está en lituano en el caso acusativo masculino singular. Entonces, Petro no es Petras, sino Petra, porque está en el acusativo. Entonces, eu veo a Pedro en lituano es Has matado Petra. Solo para que sepa un poco cómo las lenguas son distintas. Adelante.
Este cuadro tiene los nombres masculinos populares hoy día en Lituania. Hay un sitio electrónico de estadísticas de nombres y yo adapté para que vean cómo son los nombres masculinos lituanos. Entonces hay algunos que son cristianos, como Matas, Noyos, Dominicas, Jokubas, pero hay otros que no tienen así ninguna equivalencia, como es el caso de Domantas, Adomas. Benas es un caso interesante de hipocorístico. Benas es el hipocorístico para el nombre que sería en español Bernardo. Y bueno, Danielo sería Daniel, o sea, Gabrielos es Gabriel, Adomas es Adão en portugués, o sea que los nombres cristianos pueden ser adaptados fonéticamente, gramaticalmente, o sea, hay equivalentes, pero hay nombres típicos para los cuales no hay nada semejante, además de la costumbre de usar hipocorísticos como nombres plenos, como prenombres. Adelante. Ahora este cuadro señala algunos nombres femeninos populares que saqué desde el mismo sitio. También hay nombres que se pueden adaptar o hasta mismo traducirse, como es Camille, que es Camila, Emma, que es Emma, Amelia, que es Amelia, Sofía, que es Sofía, pero hay nombres que no tienen equivalentes, como Rugile, o Austeia, o Leia, o Urte, o Liepa. Ugne también no hay equivalentes. Adelante. Bueno, y otra característica del idioma lituano es que el apellido cambia de acuerdo con el estado civil y el género de la persona. Entonces, Butkus es un apellido masculino y si la persona es un hombre, este género hace con que su apellido no cambie nunca, porque los hombres tienen esta terminación us. Pero cuando una mujer se casa con un hombre que tiene el apellido Butkus, ella se vuelve una señora. Entonces se llama Butkiene. Y si la persona, y si la pareja tiene una hija, la hija hereda el apellido del padre y se llama Butkite. Entonces esa terminación ite, hay variantes también. Esto es solo un ejemplo. Señala que la persona mujer es hija de su padre. Hoy, recientemente, en 2003, una otra terminación fue creada. Y bueno, los lituanos vinieron a Brasil en 2 olas. Aquí solo que ahora esta terminación se puede añadir y no más la terminación tradicional. O sea, con colocar esta ya se señala que la persona es una señora. Podemos ir adelante. Entonces, la migración de lituanos a Brasil ocurrió en 2 olas migratorias. La primera desde 1926 hasta 1930 y la segunda desde 1942 hasta 1950. La primera ola fue mucho mayor y ha traído personas que eran pequeños propietarios de tierra y también eran bastante católicos, nacionalistas, mientras que la segunda ola fue muy minoritaria, porque en esta época la mayoría de las personas desplazadas por la guerra prefirieron irse a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Canadá y también a Australia. Adelante. Comparando Lituania con Brasil, Lituania es un país muy pequeño. En población equivale a la población del Distrito Federal, que es la capital de Brasil, más o menos, ¿no? Y en área
la área de Lituania es igual a la área de uno de los estados más pequeños de Brasil, que es el estado de Paraíba. Adelante. Esta es una foto de la iglesia de San José de Vila Zelina, que es un barrio de São Paulo, y esta iglesia fue construida por los propios lituanos y en tiempo récord, en solamente 2 años estaba lista. Adelante. En la misma iglesia hay esta foto de unas personas que son descendientes de lituanos de Vila Zelina, están con ropas folclóricas. Esta foto fue sacada en 2015. O sea, hay un barrio en São Paulo que congrega a algunas familias lituanas, pero también hay lituanos en todas las regiones de la ciudad de São Paulo, también en Santos, que es una ciudad de playa, y hay también algunas personas en el estado de Paraná y también en el estado de Rio Grande do Sul. Adelante. Yo hice mi pesquisa por Facebook. Yo observé a un grupo cerrado desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2017 y hubo un post con un promedio de 55 likes o curtidas. Y los nombres que aparecieron constituyeron mi muestreo. O sea, en mi muestreo yo tenía 55 nombres, siendo 13 masculinos y 32 femeninos. Y yo investigué para los pronombres en que le gustaban, cómo eran grafados, y para los apellidos consideré su etimología. Adelante. Este grupo se llama Eso Brasílias Ir Lietuvio Palicones. En español, soy brasileño y descendiente de lituano. Había casi 5.000 miembros a la época. El grupo fue creado en 2010 y para que uno sea admitido como miembro del grupo hay que ser lituano, hijos, nietos o bisnietos de lituanos. O sea, que yo creo que yo saqué una fotografía de cómo son los nombres de los descendientes de lituanos hoy día. Adelante. Los pronombres masculinos son estos. Lo que llama la atención es que hay nombres españoles como Alonso, hay nombres justapuestos como Marcos Jorge, hay un miembro que es de Estados Unidos, pero de todos estos nombres, el único que es peculiar, exclusivo de la antroponimia lituana es el nombre Vitas. Adelante. Para los pronombres femeninos, yo hallé solamente 2 nombres exclusivamente lituanos, que es el nombre Gražina, que no está grafado con la Z, con el... Yo no sé cómo hablar esto. Esta Z, que está entre paréntesis, tiene el sonido de la G, Gražina. Y Dalia es también un nombre típico lituano, pero yo investigué este miembro y Dalia es una persona que nació en Vilnius, se quedó unos años en Brasil, después volvió a Vilnius, o sea, es una lituana y tiene alrededor de 50 años hoy día. Gražina es una hija de lituanos. Su nombre está grafado como si fuera en la lengua portuguesa, o sea, hubo adaptación. Y también hay nombres españoles para las meninas, para las chicas, como María del Carmen. Hay este nombre Mariela, que viene del italiano. Y bueno, cuando vamos a ver los apellidos, se percibe mejor cómo los lituanos fueron acogidos y se adaptaron a la cultura del entorno. Adelante. Los apellidos de los hombres tienen estas terminaciones, como por ejemplo Zukauskas, Ramanauskas, Kiliotatis,
Svobonas, esta terminación AS es típica de la lengua lituana, pero el radical del apellido señala que es una familia de ascendencia rusa. También hay apellidos no lituanos, como Lindolfo, que es portugués y brasileño, Zuntine, que es italiano, y Biasi, que es italiano también. O sea, los migrantes que formaron parejas con otros migrantes. Adelante. Para los apellidos de mujeres, y esto para mí es importante, hay las mismas terminaciones de los apellidos de los hombres. O sea, cuando la persona es una mujer que es descendiente de lituano, para los brasileños, para las personas que no conocen el idioma lituano, esos son apellidos que suenan raros. Pero para quien tiene conocimiento de la lengua lituana, son haber un nombre de mujer sin que el apellido tenga la terminación esperada, suena raro. O sea, marca a la mujer como no lituana. Este es solamente un caso en que hay la terminación femenina para el apellido, que es Yakaite. Yakaite es el apellido de Dalia, que era la única persona que no era brasileña en el mostreo. Adelante. Hay también apellidos no lituanos de mujeres, como muchos italianos, Ferrite, Vantine, Codogno, Tecchio, otros apellidos germánicos, apellidos rusos, apellidos japoneses, y también hay los apellidos portugueses brasileños, o sea, Vilaça y Correa. Entonces, adelante. Lo que se percibe es que los padres de los descendientes de lituanos prefirieron para sus hijos, en su mayoría, identificarlos con el país de acogida, eligiendo un prenombre no lituano. Los apellidos señalan también matrimonios con personas de otros orígenes, lo que puede haber motivado la elección de nombres no lituanos. Pero para saber de hecho lo que motivó a la elección de los nombres, hay que entrevistar a los designadores. Me gustaría decir, por último, que las observaciones que hice en este grupo cerrado, también hubo muchas iniciativas de aprender el idioma lituano como lengua adicional y también algunas alternativas de crear un nombre en Facebook que fuera más lituano en comparación con el nombre que era el nombre oficial. O sea, cuando uno estudia la migración internacional, lo que se pasa desde una generación hasta otra, se percibe que hay momentos distintos. El momento en que la persona quiere simplemente ser identificada como igual a los brasileños, o sea, es la fase de adaptación. Después de 1, 2, 3 generaciones, el nieto, la mayoría de las veces, quiere recuperar los orígenes y recuperar las raíces. Este es un movimiento muy rico y puede ser percibido analizando los nombres y los apellidos de una comunidad de migrantes. Muchas gracias. Aquí las referencias. Sí. Muchas gracias por tu presentación. Tenemos tiempo para algunas preguntas, comentarios a este tema tan interesante de la lengua lituana y el apellido. ¿Alguien quiere comentar? Gabriel. También muchas felicidades por este estudio del que ya me habías hablado en algún momento, pero que no conocía en su detalle. Me llama mucho la atención estos criterios que estableciste con respecto a las prácticas de las parejas migrantes y las 4 opciones que tienen. Yo creo que también Gabriela en Leipzig ha de ver estas tendencias similares. Recuerdo ahora del corpus francés a unos turcos que habían
inmigrado en Montpellier y escogen para la hija un nombre tradicional y otro nombre que tiene que ver con la ciudad. Se llama Ischil Montpellier. Le ponen el nombre de la ciudad a donde nace la hija. Y en México, los topónimos que se vuelven nombres de pila tienen una relativa frecuencia, sin embargo, no están motivados de esta manera. Pienso, por ejemplo, en los años 70 sí había una cierta razón, por ejemplo, para América, que se volvió bastante común, y es el hecho de que era la época de la reivindicación latinoamericana, del folclorismo, etcétera, y ahí marca un poco esa necesidad de expresar la identidad latinoamericana. Pero estos híbridos en donde hay un nombre de los orígenes de los padres y un nombre del país de acogida suelen ser frecuentes en los países donde hay alta migración de muy distintos tipos. Y además también cambia, como tú lo mencionabas igualmente, cuando se trata de una pareja de inmigrantes de dos países distintos, con lenguas, culturas distintas, y la manera en que van cambiando. Tú mencionabas que los nietos o los bisnietos quieren recuperar esa identidad tal vez ya olvidada de los abuelos que regresaron, y también se cumple con esa necesidad de buscar las raíces, aunque sea en la propia lengua materna. Esta idea de que regresan a la cuarta generación los nombres y que los bisnietos tienen nombres de la época de los bisabuelos se cumple también aquí, en esa necesidad de buscar los orígenes, ¿no? Muchas gracias y me gustó mucho esta ponencia. No sé si alguien más quiere hacer una intervención. Gabriele quiere hablar. Perfecto. Te escuchamos, Gaby. Bueno, tenemos en Alemania los mismos problemas no solo con los apellidos de las personas de Litua, sino también de los países eslavos que tienen la diferencia en las formas masculinos y femeninos en los apellidos. Y la ley en Alemania dice que el hijo tiene que tener un apellido, o el apellido del padre o de la madre. Bueno, generalmente ponen el apellido del padre, pero si es hija, tiene que tener, por ejemplo, una rusa, la finalización A. Y eso es un problema grave, no solo con estos pueblos, sino también con otros. Me refiero, por ejemplo, a los grupos de India, de los Sikhs, y hay muchos casos de este tipo. Más los lituanos que vivían en Rusia, no, al revés, los rusos que viven en Litua o Latvia y vienen a Alemania, ellos tienen los apellidos y nombres adaptados a estos idiomas de Litua, Latvia, vienen a Alemania y quieren cambiarlo. Pero la ley alemana dice que no se puede cambiar porque el apellido él tiene del nacimiento. Pero las personas dicen que mis raíces son otros y bueno, hay bastante conflictos con los sistemas de nombres y más, ¡ay, mi teléfono! Y más ahora con muchos inmigrantes, pueblos en Alemania. Y yo no sé cómo resolver todo eso. Y otro comentario, lo mismo observamos que los nietos, las generaciones tercera o cuarta generaciones, ahora quieren regresar a sus raíces y dan a sus hijos los nombres de sus abuelos. Bueno, gracias. Muy interesante. Entonces es un problema global, yo creo. Sí, verdad. Yeah.
Y creo que aquí es donde entra una oportunidad de trabajo, ¿no? Entre onomástica y derecho. También, claro. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Tú, Marcia, ¿quieres comentar alguna otra cosa o Yo cerramos? me gustaría comentar que es muy interesante para las investigaciones onomásticas este nuestro momento actual en que hay tantas migraciones y que hay tantas posibilidades de una persona estar viviendo mucho lejos y seguir comunicándose con otras, que era algo que no se pasaba hace unos 20, 30 años. Entonces imagino que vamos a tener muchos retos y nuevas problemáticas para desarrollar. Y también me gustaría agradecer a la profesora Yolanda por esta oportunidad. Nosotras brasileñas estamos encantadas y bueno, un poquito así tristes porque el evento se está acabando. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a cerrar con esta participación. Gracias a Marcia. Y Si viene ahora la clausura, nada más quisiera decirles a nuestros investigadores en Brasil, o investigadoras, porque todas son mujeres, en Brasil y en Alemania, que les haremos llegar la constancia de participación por mensajería y en breve la recibirán, al mismo tiempo que para todos los ponentes las normas de edición para constituir un volumen que trataremos de publicar pronto. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a la clausura de este evento. Pode ir.